Bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por venir y por estar, que yo entiendo que son siempre horas complicadas, ¿verdad? Es verdad que tenemos más tiempo de luz, pero bueno, aun con todo, pues hay que hacer un pequeño esfuerzo, que tampoco está nada mal en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? El hacer pues un pequeño, vamos a decir, sacrificio, pues intentando después de la Eucaristía profundizar precisamente en el misterio de la Eucaristía y su relación con la Iglesia, como os ha comentado vuestro párroco. Y dado que no se trata solamente, vamos a decir, de una charla solamente que de un ponente, sino de una mediación también para encontrarnos con Dios, yo creo que quizá lo más conveniente es que antes de empezar dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, nos abramos a la acción del Espíritu, que pueda servirse, bueno, pues de esta pequeña charla que yo con cariño he preparado, pero que Dios sabe servirse de las cosas que preparamos con cariño y con amor para que llegue a nuestro corazón. Así que si no os parece mal, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos en Cuaresma y la Cuaresma es un tiempo para volver al corazón. No solo para hacer ayunos o abstinencias, no solo para confesarnos, que también, sino para volver al centro de nuestra fe. Y esta tarde-noche quisiera que nos hiciéramos una pregunta sencilla, pero creo que muy importante. ¿De qué vive la Iglesia? ¿De dónde saca su fuerza? La respuesta es clara, ya lo dijo Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Si la Iglesia dejara de celebrar la Eucaristía, dejaría de existir. Porque la Eucaristía no es una devoción más, no es un acto piadoso, entre otros, es el corazón que da vida a todo lo que hacemos. Y esta tarde-noche vamos a mirar la Eucaristía desde tres aspectos muy sencillos, no nos asustemos. La Eucaristía como don que nos invita a aprender a recibir, la Eucaristía como principio de comunión, aprender a vivir como hermanos, y la Eucaristía como misión, aprender a salir y a servir. Y todo ello bajo una imagen elocuente. La Eucaristía es el corazón que da vida a la Iglesia. Pues bien, lo primero que decíamos, la Eucaristía es un don. Aprendemos en la Eucaristía a recibir un amor, el amor de Cristo que se nos entrega. Estamos ya en la última semana de Cuaresma, nos acercamos a la cruz, nos acercamos al momento en que Jesucristo va a entregar su vida por nosotros. Y antes de acompañarlo en su pasión, necesitamos recordar algo fundamental, y es que todo empieza por un don. La fe no empieza por lo que nosotros hacemos por Dios, empieza por lo que Dios hace por nosotros. En la última cena, sabiendo que iba a ser entregado, abandonado y condenado, Jesús tomó el pan y dijo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros». No dijo: «Esto es un recuerdo bonito». No dijo: «Esto es un símbolo que os ayudará». Dijo: «Esto es mi cuerpo». Jesús sabía que su hora había llegado y en este momento no se reservó nada. No se defendió, no exigió explicaciones, simplemente se dio, se nos dio. La Eucaristía es ese mismo gesto repetido a lo largo de los siglos. Cada vez que celebramos la Eucaristía, Cristo vuelve a decirnos: «Me entrego por ti, no te abandono, mi amor es más fuerte que tu pecado». Y esta es la primera verdad que necesitamos redescubrir. La Eucaristía es un regalo. No es un premio para los buenos, no es un premio para los perfectos, no es el reconocimiento para los que todo lo hacen bien, es alimento para los débiles, para los que estamos en camino. A veces podemos pensar que tenemos que estar mejor para acercarnos al Señor, que no está mal, que primero deberíamos cambiar, también es necesario, mejorar, ser más constantes, pero quizá la lógica de Dios no coincida con la nuestra. San Juan lo resume con una frase muy sencilla y muy profunda: Él nos amó primero, como tenemos en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 19. Primero, antes de que tú reaccionaras, antes de que tú prometieras nada, antes de que tú corrigieras tus fallos, la Eucaristía
es la prueba de ese amor primero. Y es que en la vida estamos acostumbrados a ganarnos las cosas. Muchas gracias. El sueldo se trabaja, la confianza se conquista, el reconocimiento se merece, y sin darnos cuenta podemos pensar que también el amor de Dios tenemos que ganarlo, tenemos que conquistarlo. Pero ante el altar no se viene a demostrar nada, se viene a recibir, a vivir de la lógica del don. Fijémonos en el gesto de la comunión, nos solemos acercar con las manos abiertas, no llevamos nada, no ofrecemos méritos, no presentamos resultados, vamos con las manos vacías. Y el Señor llena esas manos con su propio cuerpo. En la Eucaristía no somos nosotros quienes hacemos algo grande, es Dios quien se hace pequeño por nosotros. Jesús dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan es para quien tiene hambre, y todos los aquí presentes tenemos hambre, hambre de paz, ¿verdad? En un mundo lleno de preocupaciones, de guerras, de conflictos, de polarizaciones que nos hacen tanto daño, hambre de sentido, cuando las cosas se complican, cuando parece que estamos en una experiencia de túnel y no vemos la luz al final del camino, hambre de perdón, porque nos pesa la conciencia, porque somos conscientes de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestra indigencia, y hambre de amor, cuando nos sentimos solos. Quizá la enfermedad de este siglo XXI, no solamente la única, tiene que ver también con la soledad. Estamos hiperconectados, es cierto, pero quizá estamos más solos que nunca. Y Cristo no responde con discursos, responde con su vida. Cada misa es una presencia real de este amor entregado en la cruz. Y quizá el riesgo más grande que tenemos no es no creer en la Eucaristía, sino acostumbrarnos a ella. Venimos desde hace años, cada uno sabemos, ¿verdad?, los años que hace que venimos a la Eucaristía, escuchamos las mismas palabras, todos nos sabemos ya los evangelios. Hoy, por ejemplo, pues el evangelio de la pecadora, de la adúltera, sí, ya lo hemos escuchado tantas veces, repetimos los mismos gestos y podemos perder la capacidad de asombrarnos. Y cuando perdemos la capacidad de asombrarnos, al final nos cerramos a que Dios tenga algo nuevo que decirnos, a que Dios pueda tocar nuestra vida transformando nuestro corazón y nuestra vida entera. Pero si esta Semana Santa se acerca a nosotros, es sobre todo para enterarnos de que estamos ante el corazón mismo de nuestra fe. Y es que la Iglesia vive de este don, no vive de su organización, pues aunque seamos tantos y tantos millones, no dejamos de ser en medio de nuestro mundo una minoría. Pero queremos ser eso, una minoría significativa, una levadura en medio de la masa para que todo fermente y dé fruto. La Iglesia no vive de su actividad, no somos una ONG, ni tampoco vivimos de nuestro prestigio, pues en tantos lugares somos Iglesia perseguida. Vivimos del cuerpo entregado de Cristo. Si la Iglesia olvidara que todo es gracia, se convertiría en una institución más, pero solo eso, una institución. Pero mientras recuerde que todo nace del altar, seguirá siendo una comunidad viva, que lo espera todo del Señor. La primera conversión de esta Cuaresma, por tanto, no es hacer más cosas, sino quizá recibir mejor. Recibir con gratitud todo lo que Dios nos ha dado. Cuando miramos nuestra vida descubrimos todos los acontecimientos donde Él ha estado presente y todas las personas que Él ha puesto en nuestro camino. Recibimos con humildad lo que Dios permite en nuestra vida para nuestro bien, aunque muchas veces ni lo entendamos ni lo veamos. Y recibir con conciencia, antes lo decíamos, descubrir a Dios presente en los acontecimientos de nuestra vida. Por ello, qué importante que al final de cada día no solamente hagamos examen de conciencia, sino también examen de consciencia, para ser conscientes de cómo Dios ha pasado
en cada día y por nuestra vida. Tal vez el Señor esta tarde-noche nos invita simplemente a esto, a volver a la Eucaristía con un corazón más despierto, a no venir por rutina, sino con hambre, a no acercarnos por costumbre, sino por necesidad, porque en la Eucaristía no recibimos algo, recibimos a alguien, y ese alguien se nos da para sostenernos, para levantarnos, para transformarnos. Solo quien aprende a recibir el don puede luego vivir con generosidad su vida también como un don, en comunión y salir en misión. Y todo comienza aquí, en el pan partido, en el cuerpo entregado, en el amor que se nos da sin medida. La Eucaristía no solamente es don a recibir, sino que nos transforma en su cuerpo. Comulgamos con Cristo para ser Iglesia. Decíamos antes que la Eucaristía es un don que venimos a recibir, que extendemos las manos vacías y que Cristo se nos entrega. Pero este don no termina con nosotros. La Eucaristía no solo es un encuentro íntimo entre Jesús y mi alma, es algo mucho más grande. Cuando comulgamos, no solo nos unimos a Cristo, Cristo nos une entre nosotros. San Pablo lo dice con una claridad impresionante. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque todos comemos de un mismo pan. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y es que formamos un solo cuerpo y es algo que muchas veces desde nuestra lógica no llegamos a entender. Cuando comemos cualquier alimento, ahora dentro de poquito iremos a cenar, lo asimilamos nosotros. El alimento pasa a formar parte de nuestro cuerpo, lo transformamos en energía en nuestra propia vida. Pero en la Eucaristía sucede algo completamente distinto. No somos nosotros quienes asimilamos a Cristo, es Cristo más bien quien nos asimila a Él. No es Él quien se convierte en parte de nosotros, somos nosotros quienes poco a poco somos incorporados a Él. Y es que al comulgar, Cristo no se adapta a mi forma de vivir. Soy yo el llamado a entrar en su manera de amar. Por ello podemos decir que la Eucaristía, poco a poco, progresiva y paulatinamente, nos va cristificando, nos va haciendo ese cuerpo de Cristo en medio del mundo. Por eso comulgamos con Cristo, para comulgar también con su cuerpo, que es la Iglesia. No hay comunión verdadera con Jesús si no hay comunión con su Iglesia, que es su cuerpo. Porque Jesús no vino a salvar individuos aislados, vino a formar un pueblo reunido en su nombre. Él es el que nos convoca y el que nos sostiene. No nos une ni las edades, ni los gustos, ni siquiera la pertenencia. Nos une esa llamada de Dios. Y por ello, ¿verdad? Incluso cuando vamos fuera y vamos a otro lugar y entramos dentro de un templo y de la Eucaristía, nos sentimos como esa familia, como ese cuerpo, como ese pueblo reunido en su nombre. Somos también un pueblo reconciliado con Dios y entre sí. Nada más bonito que aquello que decía en el comienzo Lumen Gentium en el Vaticano II, que la Iglesia es en Cristo, ese signo e instrumento de la unidad de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. Y es un pueblo que vive como hermanos. Lo que reconoció a los primeros discípulos, a las primeras comunidades cristianas, tal y como aparece en los sumarios de Lucas, es precisamente eso, que vivían como hermanos. Y ese era el mejor testimonio que daban en torno al altar. Por ello, cada vez que nos acercamos al altar, Cristo nos toma y nos incorpora más profundamente a su cuerpo. Y su cuerpo no solo es el pan consagrado que recibimos, su cuerpo es también la comunidad. San Pablo dice en otro lugar, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es su miembro. No dice, sois admiradores de Cristo, no dice, sois seguidores externos, nos dice más bien, sois su cuerpo. Y esto, queridos hermanos, lo cambia todo. Porque entonces el hermano que está a mi lado no es simplemente alguien que comparte mi banco,
No venimos a la Eucaristía como el que viene a ver una película, que da igual donde nos sentemos. Es más, muchas veces, ¿verdad? No sé si por miedo solemos ocupar, quizá a lo mejor no es aquí el caso, los últimos sitios, los últimos bancos. Venimos a la Eucaristía porque pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Si yo recibo el cuerpo de Cristo, pero desprecio al hermano, hay una gran contradicción. Si yo comulgo en el altar, pero vivo enfrentado, algo no encaja en mi vida cristiana, y lo entendemos bien. Jesús fue muy claro en el Evangelio. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero a reconciliarte. Estamos, como decimos, en la última semana de Cuaresma, nos acercamos a la cruz, y en la cruz es el momento en que Cristo nos reúne a todos en su amor. Desde la cruz, Jesús no excluye a nadie, como quizá mañana en la lectura del Evangelio escucharemos. No guarda rencor. Jesucristo no divide, entrega su vida por muchos, es decir, por todos. Y esta entrega es la que celebramos en cada Eucaristía. La Eucaristía nos va transformando poco a poco en lo que recibimos. Recibimos el cuerpo de Cristo y somos hechos cuerpo de Cristo. No es solo un gesto devoto, es una transformación profunda. Cada día, y en especial cada domingo, aunque no lo notemos, el Señor está trabajando en nosotros, trabajando dentro de nosotros, está limando nuestro egoísmo, está suavizando nuestro orgullo, está ensanchando nuestro corazón, nos está haciendo iglesia. Y la iglesia no es un edificio, no es una estructura, es una comunión de personas unidas en Cristo. La iglesia promueve la comunión porque nace de la Eucaristía. Cuando nos reunimos en torno al altar, el Señor nos coloca en torno a una misma mesa. No hay mesas separadas, como criticaba San Pablo cuando hacían acepción de personas en aquellas primeras Eucaristías. No hay categorías, ya desaparecieron, no hay privilegios. Y es que todos necesitamos el mismo pan, todos dependemos del mismo Señor, todos somos sostenidos por la misma gracia y eso crea un estilo distinto de vivir. En un mundo donde cada uno tenemos la tentación de ir cada uno a lo nuestro, la Iglesia, sin embargo, está llamada a vivir como un auténtico cuerpo. Y en un cuerpo, si una parte sufre, esto lo sabemos bien, todo el cuerpo se resiente. Si una parte está débil, las demás la sostienen. Así debería ser también en nuestras comunidades. La Eucaristía nos hace responsables, corresponsables. No venimos, por tanto, a la Eucaristía como meros espectadores. Seguro que no lo hacemos así. Venimos a dejarnos transformar para ser presencia de Cristo en medio del mundo. Cuando salimos del templo después de comulgar, no salimos solos, salimos como miembros de un cuerpo y ese cuerpo es enviado. Es enviado a nuestras casas, es enviado a nuestros trabajos, es enviado a nuestro barrio. Cristo quiere hacerse visible en el mundo a través de su cuerpo, que somos nosotros. Fijémonos qué gran responsabilidad y qué gran misión la que Cristo ha puesto en nuestras manos. Por eso, cada vez que comulgamos, deberíamos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a dejar que Cristo me asimile a Él? ¿Estoy dispuesto a amar como Él ama? ¿Estoy dispuesto a vivir en comunión real con mis hermanos? Pero la real, reconociendo las dificultades, las debilidades de nuestros hermanos, que no es una comunión idílica, sino la que pasa también por la experiencia de cada día. La comunión, y lo sabemos bien, no es un sentimiento bonito, es una forma concreta de vivir. Es perdonar hasta 70 veces 7. Es escuchar, reconociendo que no siempre tengo la razón y que el otro, inspirado por el Espíritu Santo, quizá tenga algo que decirme también a mí. Es no hablar mal, es desarmar ese lenguaje a veces ofensivo
tal y como el Papa León XIV nos ha recordado, por poner un ejemplo, en la carta de esta Cuaresma 2026. Es tender la mano, y al tender la mano, tender nuestra propia persona. Es colaborar, y no solamente en momentos puntuales, sino decir, aquí estoy, como han dicho tantos personajes bíblicos a lo largo de la historia de la salvación. Y es cargar con los más débiles, sabiendo disculpar a los demás como Cristo nos disculpó en el momento de la cruz. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. La Eucaristía no solo nos une espiritualmente, nos transforma en un pueblo concreto, visible, que trata de vivir de otra manera, que trata de vivir esa unión que no tiene su fuente ni su origen en nuestros gustos, como antes decíamos, sino que tiene una unión profunda, que se basa en la misma fe, en los mismos sacramentos, en el mismo amor. Y por ello, ¿verdad?, no es extraño que aquellos que compartimos la misma fe nos unan lazos más fuertes y más profundos que a veces los lazos de la sangre, porque cuando compartimos y vivimos el misterio de la Eucaristía, se fortalece nuestra unión entre nosotros desde Cristo. Y esa es la esperanza del mundo. En un mundo dividido al que antes aludíamos, necesita ver un cuerpo unido. Un mundo herido necesita ver una comunidad reconciliada. Un mundo egoísta necesita ver personas que no viven solamente para sí mismos, sino que viven para los demás. Y esto no nace de nuestra fuerza, nace del altar. Porque no somos nosotros los que hacemos la Iglesia, es la Eucaristía la que va haciendo y construyendo la Iglesia misma. Cada misa, podríamos decir, que es como un taller silencioso donde Cristo nos va modelando, personalmente y como comunidad. Nos toma como somos, con nuestras diferencias, con nuestras heridas, pero nos va ensamblando y tejiendo, entretejiendo en su amor. Y en esta última semana de Cuaresma, tal vez el Señor nos invita también a dar un paso concreto, dejar que su cuerpo recibido sane nuestras divisiones, dejar que su amor crucificado cure nuestros resentimientos, dejar que su entrega nos enseñe a vivir como hermanos. Comulgamos con Cristo para ser su cuerpo, y siendo su cuerpo, somos enviados a este mundo. Porque la Eucaristía no termina en el altar, empieza aquí, pero continúa en la vida. Y la Eucaristía nos envía el corazón que late para dar vida al mundo. Si la Eucaristía es un don que recibimos y si ese don nos transforma en un solo cuerpo, como acabamos de ver, entonces necesariamente tiene que haber un paso más. Un cuerpo vivo no se queda inmóvil, sería un cuerpo muerto. Un corazón que late no late para sí mismo, late para que la sangre llegue a todo el cuerpo, para que todas las células de ese cuerpo tengan vida. Pues la misa termina con unas palabras que a veces escuchamos porque están al final, quizás sin demasiada atención. Podéis ir en paz, que no es, ¡ay, qué alivio, ya podemos irnos! En latín se decía, ite missa es, esto es, id, sois enviados. Y no podemos perder ese sentido último que tiene estas palabras de la Eucaristía. La Eucaristía no nos encierra en el templo, no hace de nosotros un gueto, no hace de nosotros un grupo estufa donde decimos, ¡ay, qué a gustito estamos aquí! Que es verdad que tenemos que estar a gusto, pero no es el fin último. La Eucaristía nos envía al mundo. Y esto es muy importante comprenderlo bien. La misa no termina cuando salimos por la puerta. La misa continúa en nuestra vida. En el Evangelio de los discípulos de Maús, que volveremos a escuchar en el tiempo de Pascua, Jesús camina con ellos, les explica las Escrituras y al partir el pan, justo al partir el pan, lo reconocen. ¿Y qué hacen en ese momento?
¿Se quedan simplemente allí disfrutando de la experiencia? Evidentemente no. No dicen, qué bonito ha estado todo, repítelo otra vez, Señor, sino que se levantan y regresan corriendo a Jerusalén para anunciarlo a los demás y para decir, verdaderamente Cristo ha resucitado y lo hemos encontrado al partir el pan. ¿Lo recordáis, verdad? El encuentro con Cristo en el pan partido nos pone en movimiento. Esto es lo que hace la Eucaristía. Cuando de verdad hemos recibido a Cristo, algo despierta en nosotros, algo arde. Recordamos a aquellos 2 discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras? Algo nos empuja. No porque alguien nos obligue, ni mucho menos, sino porque el amor, el verdadero amor recibido, necesita compartirse. Lo decían los clásicos, el amor es difusivo de sí mismo. El verdadero amor siempre esponja nuestro espíritu y al mismo tiempo tiende a comunicarse también a los demás. Jesucristo, el Señor, lo dijo, como el Padre me envió, así también os envío yo, que lo tenemos en el capítulo 20 del evangelista San Juan. Y este envío tiene su centro en la entrega de la cruz, que estamos a punto de celebrar en estos días santos. En la cruz Jesús se da completamente. En la Eucaristía ese mismo amor se nos entrega. Y al recibirlo somos enviados a prolongarlo. El Señor nos lo ha dicho también en el Evangelio. Nadie tiene amor más grande que ¿qué? Que el que da la vida por sus amigos. Lo sabemos, ¿verdad? La Iglesia no vive para sí misma, no existe para conservarse, existe para amar. Esta es su razón de ser. Existe para llevar al mundo lo que ha recibido en el altar, y lo que recibimos es este amor sin medida. A veces podemos pensar que la misión es cosa de los sacerdotes o de los misioneros en países lejanos, pero la misión empieza con lo más sencillo, en la paciencia con el que está a mi lado y que quizá a lo mejor por su edad o por otros motivos no termina de repetir las cosas siempre, en el perdón dentro de la familia. ¿Cuántas veces nos cuesta, verdad, ese perdón, sobre todo a aquellos que nos conocen y nos conocen bien? En la honestidad en el trabajo, en las cosas que hacemos, aunque muchas veces nadie lo sepa o se dé cuenta, pero lo sabemos nosotros y lo sabe Dios. En el cuidado del enfermo, aunque muchas veces nos cueste, porque o bien nos pone tristes o bien la persona en su enfermedad continuamente está dando vueltas sobre lo mismo. En la palabra que anima al que esté triste, cuando muchas veces estamos, ¿verdad?, con tantas conversaciones o estamos pensando en otra cosa y sin embargo Cristo nos invita a dedicar esa atención total y con calma como si no tuviéramos otra cosa que hacer, como Él, como buen pastor, hizo con el gentío, con las gentes de aquel lugar. La Eucaristía nos enseña la forma de Cristo, ser pan partido para la vida del mundo. Fijémonos que en la Eucaristía no recibimos solamente el pan y el vino, sino el pan partido y la sangre derramada. Recibimos a un Cristo entregado que no se guardó la vida, la entregó. Y nosotros, al recibir su cuerpo, como Iglesia, somos llamados a vivir de la misma manera. Por ello, qué bueno es que aquellos que participamos en la Eucaristía perciban en nuestra parroquia, como comunidad eucarística, precisamente esa acogida y esa entrega, porque podemos hacer muchas cosas en todas las parroquias, pero si no perciben entre nosotros amor y acogida, al final todo lo que hagamos será vacío, no tendrá demasiado sentido. Por eso decíamos antes que no somos nosotros quienes asimilamos a Cristo, sino que es Él quien nos asimila a Él. Si somos su cuerpo, entonces nuestras manos son sus manos, nuestros gestos pueden ser sus gestos, nuestra vida puede ser prolongación de la suya. En un mundo que vive con miedo, y lo sabemos bien,
necesita ver personas que viven con esperanza. Y no es que lo tengamos todo claro, sino que somos personas que vivimos con la esperanza de que el amor de Dios que recibimos en cada Eucaristía puede transformar nuestro mundo, puede hacer de nuestro mundo un verdadero reino de Dios. Y en un mundo cansado de egoísmo necesita personas que saben darse. Ante la entrega, por ejemplo, de Santa Teresa de Calcuta, nadie lo ponía en duda. La verdadera entrega nadie la cuestiona, siempre estimula, siempre nos llama también a darnos a nosotros mismos. Y en un mundo dividido, lo hemos señalado en varias ocasiones, necesita haber un cuerpo unido, un cuerpo trabado, un cuerpo en comunión. Y esa transformación no nace de un esfuerzo puramente humano, nace de la Eucaristía. Perdonad que me repita. Cada día, cada domingo, en la Eucaristía el Señor nos reúne, nos alimenta y nos envía. Primero nos reúne en torno al altar, después nos dilata hacia el mundo. Cada vez que la comunidad celebra la Eucaristía, el corazón de la Iglesia late con nueva vida, late en la adoración que acoge el misterio como don, late en la comunión fraterna que al reconocerse cuerpo de Cristo se abre al mundo, late en la corresponsabilidad y el servicio que hacen visible su diaconía, su servicio, late en la misión y el discernimiento que la convierten en un pueblo en camino, sinodal, guiado por el Espíritu y enviado a prolongar en la historia ese amor recibido. Si ese latido se detiene, lo entendemos bien, la Iglesia se apaga, ¿verdad? Si se acelera sin la adoración, se vacía. Si se encierra sin la misión, se termina asfixiando. Solo manteniendo ese equilibrio, adorar y servir, recibir y entregar, reunirse y salir, la comunidad cristiana permanece viva y fecunda. La Eucaristía es, por tanto, el corazón palpitante de la Iglesia, donde el amor trinitario del Padre, Hijo y el Espíritu Santo se hace historia y el pueblo de Dios aprende a vivir al ritmo de Cristo, pan partido para la vida del mundo. Desde ese corazón, la Iglesia respira, se renueva y camina, unida en la comunión, corresponsable en el servicio y enviada en la misión. Estamos a las puertas del Triduo Pascual. Vamos a contemplar el corazón traspasado de Cristo. Del corazón abierto brotó sangre y agua, y de ese costado nace la Iglesia. Si del costado del primer Adán nació Eva, la primera mujer, del costado del nuevo Adán nace la nueva Eva, que es la madre, es la Iglesia nuestra madre. La Eucaristía es, por tanto, la actualización de ese costado abierto, es el corazón de Cristo latiendo en medio de su pueblo. Y cada vez que participamos en ella, ese latido nos alcanza, nos recuerda que hemos sido amados, nos une como hermanos y nos envía como testigos. Tal vez esta sea la pregunta más importante que podamos hacernos al terminar en los últimos días de esta Cuaresma. ¿Se nota en mi vida que comulgo? Gran pregunta. ¿Se nota que al comulgar, tengo más paciencia, más misericordia, más disponibilidad? ¿Se nota que pertenezco a un cuerpo, que no voy como un verso suelto, que no voy como un francotirador, sino que voy como miembro de la Iglesia? La Eucaristía no es un paréntesis ni del día ni de la semana, debe ser el centro. Si el corazón late con fuerza, todo el cuerpo vive. Si el corazón se debilita, todo se resiente. Esperamos, ¿verdad? Así se lo pedimos al Señor ya desde hoy, que esta Semana Santa nos acerquemos al altar con más fe. Que dejemos que Cristo nos transforme en su cuerpo,
y que, alimentados por Él, salgamos al mundo como una iglesia viva, unida y enviada. Porque la Eucaristía no solo es un rito, es el corazón que da vida a la iglesia. Y cuando ese corazón late con fuerza, el mundo recibe esperanza. Amén. Pues ahora aguardamos, porque esto no es una conferencia, es una charla cuaresmal, aguardamos, si os parece bien, unos momentitos de silencio para tratar de todas estas palabras, pobres palabras, podamos asimilarlas y terminamos con una breve oración para concluir este momento.
Terminamos con la oración. Señor Jesús, pan vivo bajado del cielo, corazón traspasado del que brota la vida de la Iglesia. Al terminar esta reflexión, queremos quedarnos un momento en silencio ante ti. Gracias porque no te reservas nada. Gracias porque te quedas. Gracias porque sabiendo quiénes somos, sigues diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Enséñanos a recibir sin orgullo, sin prisas, sin rutina, a acercarnos al altar con hambre verdadera, con las manos abiertas. Haznos comprender que al comulgar contigo no solo te recibimos, sino que somos transformados en tu cuerpo. Rompe nuestras divisiones, sana nuestros resentimientos. Ensánchanos el corazón para vivir como hermanos de verdad, y cuando salgamos del templo no permitas que dejemos aquí lo que hemos celebrado. Haznos pan partido para los demás. Haznos paciencia donde hay tensión. Haznos perdón donde hay heridas. Haznos esperanza donde hay cansancio. Que en estos días nos acerquemos a tu corazón abierto y nos enseñes a vivir al ritmo de tu amor. Que tu corazón siga latiendo en nosotros y que el mundo pueda reconocer al mirarnos que tú permaneces en nosotros y nosotros en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.